mientras apuntaba con su arma de fuego hacia el edificio 12, donde se estaban produciendo los disparos. El joven dijo que se podían escuchar los disparos claramente dentro del edificio una y otra vez. En el comunicado enviado por el abogado de Peterson, dijo que al pensar que los disparos ocurrían afuera, siguió lo que dicta el entrenamiento, buscar un refugio y evaluar la situación, y que tomó una posición táctica. Recordemos que la semana pasada el alguacil Scott Israel dijo que tras ver el video del oficial escolar lo suspendió sin paga y que así renunció directamente y pidió retirarse. Pero también otra de las noticias, de las informaciones y expertos de un lado y de otro también opinan acerca de lo que se puede hacer con los niños, los que fueron afectados en Parkland, pero también los niños que fueron, pues vieron, ¿no?, toda la información. Hay una terapeuta que está recomendando que luego del tiroteo los jóvenes marchen y que expresen sus sentimientos. ¿A usted qué le parece? Pues los niños que han visto mucha información en los medios tradicionales, en las redes sociales, sobre el tiroteo, los padres deben simplemente escuchar y luego validar el sentimiento de un hijo, diciéndoles que es comprensible sentir un enojo, sentir un miedo, una ansiedad, y eso lo dice una psicóloga de Maryland que dice que los entiende especialmente. Ella se llama Christine Silvers, es una terapeuta infantil de Rockville en Maryland, como les dije, tiene una perspectiva única. Ella creció en Coral Spring, aquí en la Florida, fue alumna de la escuela donde murieron estos 14 estudiantes y los 3 adultos, se mudó con su familia a Ashburn, en Virginia, antes de su último año en esa escuela en el 1995. Ella dice que los padres deben enfatizar que las escuelas son en realidad lugares bastante seguros y el tiroteo en la escuela está recibiendo mucha cobertura porque sucede muy raramente. Así que estas son opiniones que comienzan, pero para hablar un poco más acerca de lo que ocurrió en minutos, vamos a estar hablando con Julio Schilling, analista político y además experto en temas de aquí, de nuestro país. Julio, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un placer, Ariane, estar contigo como siempre. Julio, no habíamos hablado tú y yo para que nos dieras tu análisis acerca de toda la información que se ha venido vertiendo a raíz de esta terrible masacre, este asesino. Hay quien lo justifica, hay quien no lo justifica, hay quien ahora está cuestionando la actitud de la policía, hay quien no lo cuestiona. Tú sabes que hay opiniones enfrentadas y evidentemente quien está en el ojo del huracán o la han puesto en el ojo del huracán es la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué más quieren que utilizarla y también cuestionar la segunda enmienda? Pero tú, ¿qué piensas, Julio, acerca de esto? Mira, siempre que hay una tragedia de esta proporción, pues es muy lamentable. Hay tantas vidas que han desaparecido a consecuencia de esto que ha ocurrido, pues eso es muy lamentable. Y en un grado, por supuesto, tal vez de un poco menos importancia, pero de igualmente un atropello es el cómo se está buscando y se está señalando, se está buscando un chivo expiatorio y se está señalando a la síntoma cuando realmente la causa no se tiene clara. Mira, en todo análisis de una enfermedad, por ejemplo, el buen médico tiene que saber lo que está causando el problema. Entonces, lo que estamos viendo es la politización. O sea, por un lado tienes personas que están emocionalmente aferrados a un concepto que le han vendido de que el culpable de todo es el arma. O sea, tienes por otro lado personas que sí comparten un sistema de creencia, que están utilizando esto, que también están en contra de las armas para precisamente echarle la culpa a las armas. Pero ese análisis es completamente fallido, porque mira, cuando uno mira hacia atrás y ve cómo en los Estados Unidos, cuando habían leyes de control de armas aún más liberal, en otras palabras,
cuando era mucho más fácil adquirir y tener todo tipo de armas, no ocurrían estas cosas. O sea, ¿cómo es entonces que si el problema fuera las armas, si ese análisis tuviera mérito, pues entonces quiere decir que toda la vida hubiera habido, pues, este tipo de cosas, sería una cosa común. Sin embargo, nunca lo fue. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Porque yo creo que el problema no es las armas, sino el comportamiento humano de determinados individuos de la sociedad. Entonces, pues uno mira a las variables que han cambiado y todo esto empieza a coger este tipo de violencia en la nación estadounidense, empieza a coger cabida a partir de los años 60. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, por un lado, la desinstitucionalización de pacientes con problemas mentales. En otras, que esto también pues trajo el problema de personas viviendo en las calles, el famoso problema de los homeless. O sea, donde cuando pasan leyes que prohíben que gobiernos estatales pues tengan personas con problemas mentales en instituciones, en hospitales para la salud mental, pues eso de pronto soltó una cantidad de personas que no estaban aptos para estar viviendo entre una sociedad abierta y libre, porque presentaban un peligro para ellos mismos y para el resto de la sociedad. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, que la desinstitucionalización de problemas mentales pues ha traído una serie de cosas. La cultura. Muchas de estas personas que se están vanagloriando, atacando las armas, pues sin embargo lucran enormemente con la industria de la violencia en los cines, en los juegos de videos, en la literatura. O sea, vivimos en una cultura que lamentablemente se glorifica la violencia. Vemos cómo ponen de moda individuos vestidos como si fueran gangueros. En la música hay violencia, la música que se vende, películas que se ven. Entonces, por un lado se está glorificando la violencia. Entonces, pero por otro lado, quieren señalar a que las armas es el problema de lo que ha pasado. Entonces, esto, aparte de ser cínico... Y no el que aprieta el gatillo, ¿no? Y no el que aprieta el gatillo. Exactamente, pero aparte de ser cínico e hipócrita, busca de nuevo y trae a grandes sospechas que qué es lo que hay detrás de esta campaña de desarmar a una nación. Porque si bien esta propia cultura, que de nuevo está ausente totalmente de una brújula moral, porque podemos entender que en esta misma época, cuando, por ejemplo, en los colegios se impidió que se orara, en colegios públicos, que estuviera un momento de silencio, que se hablara de Dios, que se tratara de quitar esa figura de moralidad central que ha sido la espina dorsal de la cultura estadounidense desde su fundación, pues todo esto conspira precisamente contra parámetros que limitan y ponen freno a este tipo de conducta. Entonces, no es casualidad que a partir de la década de 60, pues coge auge la etapa intelectual que estamos viviendo, el posmodernismo, que promueve un relativismo moral. En otras palabras, que es una guerra contra los valores occidentales, y esta guerra para promover ese relativismo moral donde cualquier cosa puede ser aceptada, pues por otro lado, la violencia la justifican cuando precisamente en movimientos políticos, y esto que no queda desprendido de eso, ¿ok? Porque lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en las películas, los juegos de video que muchos de los muchachos de esta edad están viendo, pues entonces ese enfoque está completamente ausente. También entonces miramos si estamos viviendo en una era de mayor peligro por el terrorismo internacional y doméstico, pues entonces, ¿cómo es que los pasos que se han tomado en edificios federales, en los aeropuertos, en determinados lugares donde se concentran muchas personas, cómo es que no se ha hecho en los colegios? Entonces, yo creo que aquí se está apuntando muy equivocadamente a un mal que no es el factor de la crisis. El factor de la crisis es cómo frenar este comportamiento humano. Y cuando miramos
que gran parte de los que buscan precisamente conspirar contra los Estados Unidos, pues promueven agendas que buscan desarmar a la sociedad. Y en el caso de los cubanos, pues todos conocemos muy bien ese lema hipócrita de armas para qué. Bueno, armas para qué para los ciudadanos, pero no armas para qué para el régimen dictatorial. Para el régimen, así mismo, y es lo que muchos, pues yo creo que al final quieren. Julio, el tiempo apremia. Quiero agradecerte de verdad estos minutos que nos dedicas a la revista informativa en la Capital del Sol, como siempre atento con nosotros, y habrá muchos temas de los que seguir conversando más adelante. Un placer siempre. Gracias, Julio, aquí con nosotros en la Capital del Sol.